Mauricio Tancredi, el expresidente de Conce Comercio, a quien le damos la bienvenida a Primera Página. Señor Tancredi, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Tancredi, hay distintos temas sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión. Sabemos recientemente han hecho algunos estudios en Conce Comercio que son de vital interés para conocer el comportamiento del comercio y de la economía en general en nuestro país. Antes, me gustaría, por favor, su opinión respecto de estas autorizaciones que ha venido haciendo en las últimas semanas el Ejecutivo Nacional vía Superintendencia de la Defensa de los Derechos Económicos, mejor conocida como Superintendencia de Costos y Precios Justos, del aumento de algunos rubros, algunos productos. Se habló de la leche, de lo que tiene que ver con algunos productos lácteos, harina, arroz, es decir, distintos rubros han venido aumentando precios que estaban regulados en algunos casos hasta hace 3 y 4 años. Es correcto, eso forma parte de las propuestas que nosotros hemos hecho desde el año pasado, la necesidad de flexibilizar estos controles de precios, estos productos, como tú bien lo dices, regulados, congelados desde hace más de 3 años. Muchos de ellos rezagados en el tiempo, con índices de inflación altísimos en los últimos 3 años, y vemos cómo muchos de esos ajustes, que por cierto son bienvenidos por todos los sectores del comercio en el país, bienvenidos los ajustes, sin embargo muchos de ellos no son suficientes para cubrir los costos ni de importación por una parte, ni de producción por la otra. Entonces, vemos cómo se ha acumulado toda esta inflación, se ha acumulado esta demanda por productos de primera necesidad y otros, y estos ajustes muchas veces no son necesarios. Sin embargo, vemos con agrado cómo se han venido en las últimas semanas adecuando a los precios. Esperemos que eso sea parte de un todo, parte de una política global de ajustes de precios general, no solamente de algunos rubros que estén cuestionados con respecto a su abastecimiento, sino en general de todos los precios deben flexibilizarse los controles de precios. Ahora, señor Tancredi, hay un tema específico con esto y es el resultante de que en la práctica real, cuando ustedes, nosotros, cualquiera de las personas que estamos aquí o que nos observan a través de la pantalla, vamos a la calle a querer adquirir algún producto o bien o servicio, pues se ha hecho bastante difícil, cuesta arriba encontrar varios productos acá en el comercio venezolano. ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? Por una parte, el gobierno ha dicho se trata de una guerra económica, del contrabando de extracción. Por otra parte, hay sectores que dicen, bueno, todo esto es resultado de una mala planificación económica. ¿Qué balance hacen desde Conce Comercio? Bueno, el origen de los problemas económicos, el origen del problema de la escasez, de desabastecimiento, tiene que ver con los controles. Tiene que ver con un control de cambio que este año 2014 está cumpliendo ya 11 años instaurado, y estos controles de precios que estábamos hablando de 3 y 4 años, conjuntamente con otras cosas. Aquí en los últimos años, lejos de incentivar la producción nacional, que es otra de las propuestas que ha hecho el sector comercio en los últimos años, lejos de incentivar la producción en el país, lo que se ha hecho es incentivar las importaciones. Entonces vemos como entre el año 2010 y el año 2012 el incremento de importaciones fue bárbaro, cerca de un 80%, y más bien la producción en el país cayó, la producción nacional cayó. Las cifras con industria hablan de más de 4.000 industrias cerradas en los últimos años en Venezuela. ¿Por qué no revisar más bien qué pasó en esa producción? De hecho, el hecho de que haya productos escaseando en el mercado, y no solamente eso, sino que desaparezca de los negocios formales para aparecer en los negocios informales, tiene que ver precisamente con los controles que no permiten que se desarrolle primero la competitividad de los productos, la variedad y la posibilidad de que los venezolanos todos tengan acceso a muchos productos en los anaqueles, y no solamente, como tú bien dices, pues estar de negocio en negocio buscando a ver dónde es que lo van a conseguir. Claro, ahora, en este contexto que usted nos está describiendo, señor Tancredi, ¿qué opinión tienen acerca de esto que ha denominado el gobierno nacional como la lucha contra el contrabando, la guerra económica? Se han estado dando fiscalizaciones constantes por parte de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, donde, por cierto, han estado haciendo llamados a la población venezolana que se sume conjuntamente con los fiscales de la Superintendencia para inspeccionar todos los comercios del país. Mira, nosotros en el sector comercio estamos apoyando toda medida que tenga que ver con la lucha contra el contrabando. De hecho, hemos propuesto que reactivemos la Comisión Presidencial Anticontrabando, que funcionó relativamente bien en los años 2002, 2003, 2004. En esa época el coordinador era el señor Vielba Mora, y entre otras cosas, y lo particular de eso era que era multisectorial. Estaban los sectores empresariales del país, conjuntamente con los ministerios, etcétera, y llegaron a tener una simbiosis tal que de ahí salió la modernización de las aduanas aéreas y marítimas en el país. O sea,
salieron buenas decisiones, teníamos todos representantes en esta comisión. Así que el tema del contrabando es algo que debe atacarse de fondo y consensuadamente, no solamente de parte del gobierno nacional, sino también consensuado con los mismos empresarios, porque al final los afectados somos todos los venezolanos. Es bueno recordar que... Pero el contrabando es la principal causa para que no se encuentren los productos en los anaqueles. Esa es una de las consecuencias de las causas, y las causas son las que venimos hablando de hace rato, los controles férreos de precios de productos que están inclusive regulados por debajo de sus costos de importación y de producción, redunda entonces en que muchas veces el mercado es mucho más atractivo en otras partes, en otros países, por ejemplo, e inclusive en negocios informales que están enfrente de los negocios formales. Eso lo hemos visto todos los venezolanos. Te quería decir que nosotros, antes que comerciantes y antes que empresarios, somos también consumidores y somos también venezolanos, y es importante darnos cuenta que todos estamos pasando por lo mismo. Señor Tancredi, recientemente el gobierno nacional, desde la Superintendencia de los Derechos Económicos, han hablado de cambiar aquella modalidad que en algunos años se aplicó en Venezuela del PVP, que era el precio de venta al público, para que ahora se etiquete en cada producto lo que ellos han denominado el precio justo de venta para cada producto. ¿Usted qué opinión tienen al respecto de que esto esté identificado en cada producto que se expenda en cualquiera de los comercios del país? Mira, nosotros en el mes de febrero tuvimos la oportunidad de ir a Últimas Noticias, un foro en el cual estaba en ese momento la superintendente de Precios Justos, estaba también el ministro de Comercio, y le expresamos nuestro apoyo a lo que ellos estaban haciendo con el tema de fiscalizaciones, siempre y cuando fuera algo consensuado con el comerciante, siempre y cuando fuera algo mediante el cual el comerciante estuviera bien informado. Hemos encontrado que el comerciante en general necesita más información, necesita más conjunción con la superintendencia para enfrentar estas fiscalizaciones. Evidentemente que nosotros no podemos apoyar fiscalizaciones hostiles mediante las cuales lleguen funcionarios a cerrar negocios de buenas a primeras, pero sí... ¿Y eso ha pasado, señor Tancredi? Bueno, ¿tienen ustedes alguna data de ese tipo de fiscalizaciones hostiles por parte de algunos representantes de la superintendencia? Bueno, en el mes de noviembre, concretamente a partir del 8 de noviembre, hubo estas fiscalizaciones de lo que se denominó el DACASO, en el cual se obligó a muchos comercios a vender, inclusive por debajo del costo de producción, con descuento de 50, 70%. Ahí hubo comerciantes que fueron presos. No, evidentemente que cuando existe una ley que hay que acatar, y esa ley hay que respetarla, y en eso estamos nosotros bien claros. Sin embargo, tú tienes que entrar a los negocios de una manera pausada, para hablar con el comerciante y ver cuáles son las circunstancias, y no sencillamente asumir que hay un delito de por medio. Ahora, en este contexto, señor Tancredi, ¿qué está pasando con el comercio en Venezuela debido a la situación de entrega de divisas, algunos retrasos que ustedes mismos han denunciado y le han planteado al superintendente de Costos y Precios, Andrés Eloy Méndez? Han sostenido recientemente reuniones con la superintendencia. ¿Cuáles son esas solicitudes para tratar de recuperar la actividad comercial en Venezuela? Mira, nuestras cámaras afiliadas, que son cámaras regionales y sectoriales en todo el país, nunca han dejado de sentarse a conversar y hablar de sus problemas. De hecho, el año pasado hubo más de 3.000 empresas privadas reunidas con el Ministerio de Finanzas en esa época, y tuvieron la oportunidad de conversar, diagnosticar los problemas. Los problemas están diagnosticados. Nosotros tenemos y manejamos las cifras nuestras de la encuesta comercial y de negocios, concretamente la del segundo trimestre de este año, el cual... Cuéntenos los datos de esa encuesta que realizamos. Bueno, manejamos varias variables, entre ellas ventas, y tenemos, como por ejemplo en este caso, en el caso del sector comercial en general, una caída en el segundo trimestre versus el trimestre del año anterior, el segundo del año anterior, claro, de 44% del sector comercial en general. ¿Es la caída en las ventas, 44%? No, del sector comercial en general. La caída en las ventas es de 52%, concretamente, en el factor venta. En el factor inventarios, que es, de nuevo, el segundo trimestre de 2014 versus el segundo del 2013, 71% de caídas en inventario. En general, esto es una encuesta cualitativa que se hace en 14 sectores del comercio en el país y en todas las regiones. El tema del empleo, que es una cosa que nos preocupa muchísimo, ha caído 29% de un trimestre a otro. Es decir, en un sector comercio que definitivamente no cierra negocios, sino más bien tiende a informalizarse, ha caído el empleo. Señor Tancredi, a nosotros nos gustaría también conocer, a propósito de este 70% de caída en los inventarios en Venezuela, correspondiente a la comparación entre el segundo semestre correspondiente al año 2013 con el año con este año actual, 2014, acerca de los costos de reposición, precisamente de los inventarios y las autorizaciones de divisa que tienen pendientes.